Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, instantes donde el tiempo se detiene y todo lo que creías conocer se derrumba frente a tus ojos. Para mí, ese momento llegó en el día que debería haber sido el más feliz para mi familia, el día en que mi única hija, Valentina, se casaba en la boda con la que siempre soñó. Nadie imaginaría que detrás de mi sonrisa, mientras caminaba entre los invitados en la hacienda Los Rosales, se escondía una mujer que había hipotecado su futuro por amor. Vendí 2 propiedades en Cartagena, propiedades que representaban el trabajo de toda mi vida para reunir los $80,000 que costó esa boda. Recuerdo cada centavo gastado, cada detalle elegido con esmero, las orquídeas blancas importadas de Ecuador, el champán francés, el vestido de diseñador traído especialmente desde Buenos Aires, todo para que mi Valentina brillara como la princesa que siempre fue para mí. La hacienda Los Rosales no es un lugar cualquiera en Medellín. Es ese espacio reservado para las familias que pueden permitirse el lujo, la exclusividad. Conseguir una fecha allí me costó llamar a antiguos contactos de mi difunto esposo, Manuel. Él habría estado tan orgulloso de ver a nuestra hija caminar hacia el altar. O quizás, pensándolo ahora, habría notado las señales que yo, cegada por el amor maternal, no quise ver. El día comenzó perfecto. El clima en Medellín nos regaló un cielo despejado, algo raro en esa época del año. Recuerdo el aroma de las flores mezclándose con el café colombiano que servíamos a los invitados mientras esperaban la ceremonia. 200 personas, la crema y nata de la sociedad antioqueña, más los familiares que viajaron desde Chile, Argentina y Perú para acompañarnos. Valentina estaba radiante. Su cabello negro recogido en un moño elegante, sus ojos marrones, idénticos a los de su padre, brillaban de emoción mientras las maquillistas daban los últimos toques. Yo entraba y salía de su habitación asegurándome que todo estuviera perfecto. «Mamá, estás más nerviosa que yo», me dijo riendo. Esa fue la última vez que la vi reír conmigo ese día. La ceremonia en la capilla de la hacienda transcurrió como un sueño. Mi hija del brazo de mi hermano Rodrigo, ya que Manuel no estaba para llevarla al altar. Alejandro esperando con esa sonrisa sincera que me había hecho confiar en él desde el principio. Y Carmen, su madre, sentada en primera fila, secándose lágrimas que ahora sé eran tan falsas como su nombre. Mientras veía a Valentina pronunciar sus votos, recordé todos los sacrificios, las noches trabajando hasta la madrugada en mi empresa de exportación para pagarle los mejores colegios, los cumpleaños que celebramos solo las dos, creando tradiciones que pensé serían eternas, los viajes a Buenos Aires para sus estudios universitarios, donde la llamaba cada noche, aunque mi presupuesto apenas alcanzaba. Valentina nunca supo cuántas veces comí solo arroz para que ella pudiera tener lo mejor. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al salón principal de la hacienda. Las mesas decoradas con cristalería fina, centros de mesa con rosas blancas y velas aromáticas. La orquesta tocaba suavemente mientras los camareros servían el primer plato, una crema de espárragos que había costado una fortuna. Yo observaba todo desde mi mesa, satisfecha de haber cumplido el sueño de mi hija. Estaba exhausta pero feliz, o eso creía. Fue durante el banquete cuando noté algo extraño. Carmen se movía entre las mesas con demasiada familiaridad. Saludaba a mis amigos como si los conociera de toda la vida. Valentina la buscaba constantemente con la mirada, casi ignorándome a mí. Pequeños detalles que debía haber conectado antes, pero que atribuía a los nervios del momento. Llegó la hora de los brindis. Rodrigo, mi hermano, habló primero con palabras emotivas sobre Manuel, sobre cómo habría estado orgulloso de Valentina. Después, algunos amigos compartieron anécdotas. El ambiente era cálido, íntimo a pesar de la magnitud del evento. Cuando le tocó el turno a Valentina, me enderecé en mi silla, lista para escuchar las palabras de agradecimiento de mi hija. Valentina tomó el micrófono con una seguridad que no le conocía. Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, gesto nervioso que heredó de mí, y sonrió, pero no me miraba a mí. Su mirada estaba fija en Carmen. «Quiero agradecer a todos por estar aquí en este día tan especial», comenzó diciendo. «A mi padre, que aunque no está físicamente, sé que me cuida desde el cielo». Hasta ahí, todo normal.
Mi corazón latía esperando escuchar mi nombre, pero sobre todo continuó Valentina con voz clara y firme. Quiero agradecerle a mi verdadera madre. El tiempo se congeló. Esas palabras, mi verdadera madre, resonaron en el salón como una bofetada. Por un segundo pensé que se refería a mí de manera poética. Pero entonces, Valentina levantó su copa y señaló directamente a Carmen, quien sonreía con una mezcla de triunfo y falsa modestia. Carmen ha sido quien verdaderamente me ha entendido, quien me ha apoyado sin condiciones, quien me ha mostrado lo que es el amor maternal auténtico. Continuó Valentina mientras el silencio se hacía denso, palpable. Gracias por ser la madre que siempre necesité. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí. Sentí cada mirada como una aguja, algunos con compasión, otros con morbo, curiosos por ver mi reacción. Mi hermano Rodrigo intentó levantarse, pero lo detuve con un gesto. Mi amiga Isabel, sentada a mi derecha, me apretó la mano bajo la mesa. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. La humillación fue total, instantánea, devastadora. En ese momento, sentí que los $80,000 no eran nada comparados con el precio que estaba pagando en dignidad. Toda una vida dedicada a mi hija, reducida a cenizas con una frase. Y Carmen, con su sonrisa perfecta, sus perlas caras y su falsa elegancia, disfrutando del espectáculo que ella misma había orquestado. Podría haberme levantado e irme, podría haber llorado, podría haber creado una escena digna de las telenovelas que tanto le gustaban a mi madre. Pero en ese instante, mientras el veneno de la traición corría por mis venas, recordé algo fundamental. Yo no era cualquier mujer. Yo era Elena Mendoza, la misma que había levantado un imperio de exportación desde cero cuando Manuel murió, la misma que había negociado con los hombres más duros del mercado latinoamericano sin pestañear. Y lo más importante, yo sabía algo sobre Carmen que nadie más en ese salón conocía, algo que había descubierto apenas 3 semanas antes, cuando la casualidad o quizás el destino puso en mis manos una información que cambiaría nuestras vidas para siempre. Así que en lugar de desmoronarme, sentí una calma extraña apoderarse de mí, una serenidad que nacía no de la resignación, sino de la certeza. Carmen creía que había ganado la partida, pero el juego apenas comenzaba. Me levanté lentamente de mi silla, alicé la falda de mi vestido azul marino y caminé con paso firme hacia el centro del salón. La orquesta dejó de tocar, los murmullos cesaron, incluso los camareros se detuvieron, bandejas en mano. Tomé el micrófono que Valentina acababa de soltar. Mi mano no temblaba, mi voz no se quebró cuando dije: yo también tengo algo importante que agradecer hoy. Hice una señal casi imperceptible a Javier, el organizador de la boda, quien asintió desde un rincón. Las puertas del salón se cerraron con un clic apenas audible. La música se detuvo por completo. Las luces bajaron ligeramente. Miré directamente a los ojos de Carmen, esos ojos que ahora mostraban el primer destello de inquietud. La vida nos da lecciones cuando menos las esperamos, continué, y a veces nos da la oportunidad de impartir justicia justo cuando todo parece perdido. Fue entonces cuando comenzó lo que muchos de los presentes describirían después como el momento más impactante que habían presenciado en una boda. Una venganza que llevaba semanas planeando en secreto. Una revelación que cambiaría para siempre el destino de mi familia. Mi vida como madre siempre fue una dedicación absoluta. Cuando Manuel murió en aquel accidente en la carretera hacia Bogotá, Valentina apenas tenía 7 años. Recuerdo aquella noche lluviosa cuando tuve que sentarla en el sofá de nuestra casa y explicarle que papá no volvería. Sus ojos, tan parecidos a los de Manuel, me miraban sin comprender completamente lo que significaba la muerte. ¿Pero volverá para mi cumpleaños?, preguntó con esa inocencia que ahora me parte el alma al recordarla. Fue la primera vez que le mentí. Papá siempre estará contigo en tu cumpleaños, mi amor, aunque no puedas verlo. Desde ese día, juré que Valentina nunca sentiría la ausencia de su padre en lo material. Tomé las riendas de la pequeña empresa de exportación que Manuel había iniciado. En aquellos tiempos, ser mujer en el negocio de exportación en Colombia era nadar contracorriente. Los proveedores intentaban estafarme. Los clientes cancelaban contratos al saber que ahora tratarían con una viuda sin experiencia. Pero lo que ellos no sabían era que esa viuda pasaba las noches
estudiando mercados internacionales, aprendiendo sobre logística y finanzas mientras su hija dormía. Nuestra vida se convirtió en una rutina de sacrificios silenciosos. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Valentina. La llevaba al colegio privado que apenas podíamos pagar y luego corría a la oficina donde pasaba 12, a veces 14 horas negociando, revisando documentos, buscando nuevos clientes. Cuando llegaba a casa, frecuentemente después de las 9 de la noche, Valentina ya estaba dormida, cuidada por mi madre que nos ayudaba mientras su salud se lo permitió. Los fines de semana eran sagrados. Nada de trabajo, nada de llamadas, nada de preocupaciones visibles. Inventábamos tradiciones. Los sábados eran para explorar Medellín, visitar museos, parques o simplemente caminar por el barrio El Poblado comiendo helado. Los domingos cocinábamos juntas recetas que encontrábamos en viejos libros que pertenecieron a su abuela. Creí que esos momentos forjaban un vínculo inquebrantable. Qué equivocada estaba. Con el tiempo, la empresa creció. Pasamos de exportar artesanías a manejar productos agrícolas a gran escala. Abrimos oficinas en Santiago y Lima. El dinero comenzó a fluir y con él, la posibilidad de darle a Valentina todo lo que soñaba. A los 15 años, le organicé una fiesta de quinceañera que fue comentada en todo Medellín. A los 18, cuando expresó su deseo de estudiar diseño de modas en Buenos Aires, no dudé en enviarla, aunque significara verla solo en vacaciones. Esos años de universidad fueron los primeros en que sentí la distancia emocional. Sus llamadas se volvieron más cortas, más prácticas. Necesito más dinero para materiales, mamá. El alquiler subió, mamá. Rara vez preguntaba por mí, por la empresa, por nuestro hogar en Medellín que yo mantenía intacto, esperando su regreso. Me convencí de que era normal, parte del proceso de independizarse, otra mentira que me conté a mí misma. Cuando terminó sus estudios y volvió a Colombia, Valentina era una mujer diferente, sofisticada, con un ligero acento argentino que adoptó durante su estancia en Buenos Aires y con una actitud distante que atribuía al choque cultural de regresar. Le ofrecí un puesto en la empresa, dirigiendo el departamento de imagen y marketing que creé especialmente para ella. Aceptó, pero pronto quedó claro que su corazón no estaba en el negocio familiar. Fue en una feria de comercio en Quito donde conoció a Alejandro Suárez. Él era médico en el Hospital San Rafael y había acudido al evento acompañando a un tío que tenía negocios en el sector agrícola. Lo recuerdo perfectamente. Alto, de tez clara, con una sonrisa genuina y modales impecables. Me cayó bien inmediatamente. Cuando comenzaron a salir me alegré sinceramente. Alejandro parecía el hombre estable, educado y cariñoso que mi hija merecía. Con Alejandro llegó Carmen a nuestras vidas. La primera vez que la vi fue en una cena en el restaurante El Mirador en Santiago, durante un viaje de negocios en el que Valentina y Alejandro me acompañaron. Carmen Suárez apareció elegante, con un vestido negro que resaltaba su figura aún esbelta para sus 60 años, y un collar de perlas que después supe era una herencia familiar. Su sonrisa calculada, sus modales refinados, su forma de hablar pausada y melodiosa, todo en ella gritaba clase y sofisticación. Elena, por fin nos conocemos. Alejandro y Valentina no paran de hablar maravillas de ti, fueron sus primeras palabras, mientras tomaba mis manos entre las suyas. Sentí un escalofrío inexplicable, pero lo atribuí a los nervios de conocer a la madre del novio de mi hija. Qué ingenua fui. A partir de ese encuentro, Carmen se volvió una presencia constante. Cada vez que Valentina y Alejandro viajaban a Bogotá, se quedaban en la Quinta Los Álamos, la casa de campo de los Suárez. Carmen siempre insistía en que yo también fuera. Somos familia ahora, Elena. Nuestros hijos están enamorados. Nosotras deberíamos ser como hermanas, me decía por teléfono con esa voz melosa que ahora me revuelve el estómago. En esas visitas, notaba cómo Valentina miraba a Carmen con admiración. Se sentaban juntas a tomar té en el jardín, conversando durante horas. Carmen le enseñaba recetas de familia, le mostraba fotografías antiguas, la incluía en tradiciones de los Suárez, como si Valentina ya fuera parte de ellos. Yo observaba desde lejos, sintiéndome extrañamente excluida en esa dinámica, pero agradeciéndole a Carmen que acogiera tan cálidamente a mi hija. Los comentarios comenzaron sutilmente. Mamá,
Deberías probar la pasta que hace Carmen. Es exquisita. Carmen dice que este color no me favorece. Tiene razón. Carmen piensa que deberíamos expandir la empresa hacia Brasil. ¿Lo has considerado? Pequeñas frases que fueron creciendo en frecuencia e intensidad. Para el primer aniversario de noviazgo, Carmen organizó una fiesta sorpresa para la pareja en su casa. Cuando llegué, descubrí que todos los amigos presentes eran del círculo de los Suárez. Apenas conocía a 3 personas, mientras Carmen revoloteaba como anfitriona perfecta. Durante la cena, propuso un brindis en el que mencionó lo maravilloso que era tener finalmente a la hija que siempre deseó. Valentina lloró emocionada. Yo aplaudí, tragándome la incomodidad. Un día Valentina llegó a casa con un vestido nuevo. ¿Te gusta? Carmen me lo regaló. Dice que es exactamente lo que mamá hubiera elegido para mí. La frase me golpeó como una bofetada. Yo soy tu madre, Valentina, le recordé con voz temblorosa. Ella rodó los ojos. Ya sabes a qué me refiero, mamá. No seas tan sensible. No fue el único incidente. Carmen comenzó a aparecer en reuniones de negocios donde Valentina y yo asistíamos. Solo quiero aprender del imperio que has construido, Elena, se justificaba. Pero notaba cómo susurraba al oído de Valentina durante las presentaciones, cómo cuestionaba discretamente mis decisiones empresariales en conversaciones privadas que luego mi hija me transmitía como consejos bien intencionados. Cuando Alejandro le propuso matrimonio a Valentina en un viaje a la Playa del Silencio, en Punta del Este, Carmen fue la primera en saberlo. No me enteré hasta 3 días después, cuando Valentina me mostró el anillo. Carmen ya está pensando en los arreglos florales, mamá. Tiene un gusto exquisito para estas cosas. La planificación de la boda se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada vez que yo sugería algo, Valentina consultaba con Carmen. Cada decisión pasaba por el filtro de su aprobación. Carmen conoce al mejor repostero de Bogotá para el pastel. Carmen dice que este tipo de invitaciones está pasado de moda. Carmen piensa que la Hacienda Los Rosales es el único lugar digno para la recepción. Fue precisamente al visitar la Hacienda Los Rosales para reservarla cuando ocurrió algo extraño. El administrador, un hombre mayor llamado Gustavo, me llevó aparte mientras Valentina y Carmen recorrían los jardines. Doña Elena, disculpe mi atrevimiento, pero ¿conoce bien a esa señora?, preguntó en voz baja. Es la madre del novio de mi hija, respondí extrañada. Me parece haberla visto antes con otro nombre. Hace años trabajé en eventos en Santiago de Chile y, bueno, quizás me confundo. No le di importancia entonces. Debería haberlo hecho. A medida que la boda se acercaba, los gastos se dispararon. La Hacienda Los Rosales era solo el principio. Valentina quería un vestido exclusivo de un diseñador argentino. Carmen sugirió un banquete con ingredientes importados. Las flores debían venir de Ecuador. La lista de invitados creció hasta 200 personas, muchas de ellas amigos de los Suárez que yo ni siquiera conocía. Cuando el presupuesto alcanzó los $80,000, tuve que tomar una decisión difícil. Vendí 2 propiedades en Cartagena que representaban mi plan de jubilación. No te preocupes, mamá, me dijo Valentina cuando se lo comenté. Alejandro y yo te cuidaremos cuando seas mayor. La forma en que lo dijo, con cierta condescendencia, me dolió más que la venta misma. 3 semanas antes de la boda, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Jorge Vázquez, un investigador privado que había contratado meses atrás para esclarecer un caso de mercancía perdida en la empresa. Nunca imaginé que su llamada no tendría nada que ver con ese asunto. Señora Mendoza, disculpe que la moleste, pero creo que debe ver algo urgentemente, dijo con voz grave. Es sobre la señora Carmen Suárez. Nos encontramos esa misma tarde en un café discreto en el centro de Medellín. Jorge traía una carpeta gruesa que colocó frente a mí. Fue coincidencia, explicó. Estaba siguiendo a un sospechoso del caso de su mercancía en el Banco Nacional de Santiago cuando la vi. La reconocí de las fotos del compromiso de su hija, que usted me mostró. Algo en su comportamiento me pareció sospechoso y decidí investigar. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Lo que vi hizo que el café se me revolviera en el estómago. Fotos de Carmen o de alguien idéntica a ella, saliendo del banco con un maletín, documentos bancarios con transferencias a su nombre, provenientes de cuentas vinculadas a mis empresas. Y lo más impactante, una ficha policial de una tal Martina Covas,
buscada en Perú, Chile y Argentina por fraudes millonarios. No puede ser la misma persona, murmuré. Mire esto, dijo Jorge, mostrándome un análisis facial comparativo. El software de reconocimiento confirma que es la misma mujer con un 97% de certeza. Se ha sometido a cirugías menores, ha cambiado su color de cabello, pero es ella. Durante las siguientes horas, Jorge me mostró el resultado de su investigación improvisada. Martina Covas tenía un patrón. Se acercaba a familias adineradas, generalmente a través de relaciones sentimentales forjadas por ella o sus cómplices. Ganaba su confianza y luego desaparecía con fortunas enteras. Su último golpe había sido 7 años atrás en Lima, donde dejó en la ruina a un exportador de café tras casarse con él y vaciando sus cuentas. Hay algo más, añadió Jorge, dudando antes de mostrarme el último documento. Encontré registros de adopción irregular. Alejandro no es su hijo biológico. El mundo se detuvo. ¿Alejandro? ¿El hombre que se casaría con mi hija en 3 semanas? Según estos documentos, fue adoptado hace 30 años en circunstancias sospechosas. Hay una familia en Montevideo que lleva décadas buscando a un bebé que desapareció de un hospital. Las fechas coinciden. Salí de aquel café con la mente nublada por el horror y la indignación. Todo encajaba. Las atenciones excesivas de Carmen, su interés en mi empresa, la forma en que había alejado emocionalmente a Valentina de mí. No era amor maternal lo que sentía por mi hija. Era parte de un plan calculado para acceder a mi fortuna. Esa noche no dormí. Pensé en cancelar la boda, en confrontar a Carmen inmediatamente, en contarle todo a Valentina. Pero algo me detuvo. Mi hija no me creería. Estaba demasiado manipulada, demasiado enamorada de esa falsa figura materna. Y si Alejandro no sabía nada sobre su verdadero origen, destrozaría su vida sin darle oportunidad de procesar la verdad. Decidí actuar con la misma frialdad calculadora que Martina Covas había empleado todos estos años. Durante los siguientes días, contacté discretamente a la Interpol a través de un antiguo cliente que trabajaba con ellos. Reuní todas las pruebas, incluidas las transferencias bancarias que demostraban que el dinero de la boda, mis $80,000, había sido desviado a cuentas controladas por Carmen Martina. También encontré a la familia de Montevideo que buscaba a su hijo perdido. Eran los Morales, una pareja ya mayor que nunca había perdido la esperanza de encontrar a su bebé robado del Hospital Santa Inés 3 décadas atrás. Les expliqué la situación, les mostré fotos de Alejandro. La señora Morales rompió a llorar al ver el lunar característico en su cuello, idéntico al que tenía su bebé perdido. Mientras tanto, seguía actuando con normalidad. Asistí a las pruebas finales del vestido, aprobé el menú del banquete, sonreí en la cena de ensayo. Carmen no sospechaba nada. Su confianza era tal que incluso me confió sus planes futuros. Elena, he estado pensando que quizás Valentina y Alejandro podrían tomar un papel más activo en tu empresa después de la boda, me dijo mientras tomábamos té en la terraza de mi casa, 3 días antes de la ceremonia. Tienen ideas frescas, contactos internacionales a través de mí. Podrías comenzar a delegar más, disfrutar de la vida. Una mujer de tu edad debería pensar en descansar. Una mujer de mi edad. Apenas tenía 58 años, 12 menos que ella, o al menos que la edad que decía tener. Sonreí y asentí, mientras por dentro finalizaba los detalles de mi contraataque. La mañana de la boda llegó radiante. Me desperté con una calma que sorprendería a cualquiera que conociera mis planes. Ayudé a Valentina a prepararse. Contuve las lágrimas al verla con el vestido blanco que había costado una fortuna. Mi fortuna. Cuando la limusina nos dejó en la hacienda Los Rosales, Carmen ya estaba allí, dirigiendo a los meseros como si ella hubiera pagado por todo. El plan estaba en marcha. Javier, el organizador del evento, había sido informado parcialmente. Sabía que debía darme una señal cuando yo lo indicara. Sabía que debía cerrar las puertas, bajar las luces, activar la pantalla que habíamos instalado secretamente. La Interpol esperaba mi llamada para entrar. Los Morales estaban hospedados en un hotel cercano, nerviosos ante la posibilidad de reunirse con el hijo que perdieron hace tanto tiempo. La ceremonia fue perfecta. Valentina y Alejandro se veían enamorados, ajenos al drama que estaba por desplegarse.
Mientras los observaba intercambiar votos, sentí una punzada de dolor por ellos. Eran víctimas inocentes en esta historia, pero no había vuelta atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad. Y así, llegamos al momento del brindis, ese instante que quedará grabado para siempre en mi memoria. Mi hija, mi Valentina, levantando su copa y agradeciendo a su verdadera madre, mientras señalaba a la mujer que había planeado destruirnos a ambas. En ese segundo eterno entre sus palabras y mi reacción, comprendí que a veces el amor maternal significa hacer lo más difícil, imponer la verdad aunque duela, aunque signifique ver el odio en los ojos de tu propia hija. Porque hay un tipo de amor que va más allá del aplauso, del agradecimiento, del reconocimiento. Es el amor que protege incluso cuando no es bienvenido. Me levanté de mi asiento, tomé el micrófono y comencé la revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me levanté de mi asiento, tomé el micrófono y miré directamente a los ojos de Carmen. Su expresión cambió sutilmente. Una sombra de inquietud cruzó su rostro, tan fugaz que solo alguien que estuviera buscándola podría haberla notado. Yo la estaba buscando. La vida nos regala momentos de claridad cuando menos los esperamos. Comencé diciendo con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Hoy quiero compartir con todos ustedes una historia fascinante que comenzó hace apenas 3 semanas. Hice la señal a Javier. Las puertas del salón se cerraron silenciosamente. Las luces bajaron. La orquesta dejó de tocar. Un murmullo de confusión recorrió las mesas mientras una pantalla gigante descendía del techo. Valentina me miraba atónita, su rostro una mezcla de indignación y desconcierto. Alejandro, a su lado, parecía igualmente confundido. Esta historia comienza en Santiago de Chile. Continué mientras en la pantalla aparecían imágenes del Banco Nacional. En ese banco, hace exactamente 17 días, una mujer realizaba una serie de transacciones muy interesantes. La cámara de seguridad mostraba claramente a Carmen, o mejor dicho, a Martina Cobas, saliendo del banco con un maletín. La imagen se congeló y amplió su rostro. Para aquellos que no la reconocen, esta mujer es conocida en esta sala como Carmen Suárez, expliqué con voz firme. Pero en Santiago, Lima y Buenos Aires tiene otro nombre: Martina Cobas. El jadeo colectivo fue audible. Carmen se levantó abruptamente de su silla, pero 2 hombres que hasta ese momento habían pasado por camareros se colocaron discretamente detrás de ella, agentes encubiertos de la Interpol que yo había dispuesto como precaución. Señora Mendoza, esto es ridículo, intentó intervenir Carmen, su voz temblorosa traicionando su aparente indignación. No sé qué pretende con este espectáculo, pero está arruinando la boda de nuestros hijos. ¿Nuestros hijos?, repetí con una sonrisa triste. Esa es precisamente la segunda parte de esta historia. En la pantalla aparecieron ahora documentos bancarios, transferencias, estados de cuenta, todos con sellos y firmas oficiales que dejaban poco lugar a dudas sobre su autenticidad. Estos son registros de transferencias realizadas desde cuentas de mi empresa hacia fondos controlados por Martina Cobas, alias Carmen Suárez. Expliqué, mientras señalaba las cifras destacadas en rojo. $80,000 exactamente, la misma cantidad que yo supuestamente invertí en esta boda. Miré directamente a Valentina, cuyo rostro había perdido todo color. Hija mía, no pagué por tu boda, la pagaste tú, o mejor dicho, la pagó nuestro patrimonio familiar, desviado hábilmente por la mujer a quien acabas de llamar tu verdadera madre. Carmen Martina intentó dirigirse hacia la salida, pero los agentes discretamente le bloquearon el paso. Su rostro había abandonado ya toda pretensión de dignidad ofendida. La máscara comenzaba a caer. «Esto es absurdo», gritó. «Valentina, cariño, tu madre está celosa de nuestra relación. Siempre lo ha estado. Está inventando todo esto porque no soporta que te hayas acercado a mí». Valentina la miraba horrorizada, sus ojos saltando de los documentos en la pantalla a mi rostro y luego al de Carmen. Alejandro se había puesto de pie, su expresión indescifrable mientras trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. La historia se vuelve aún más interesante. Continué, haciendo una señal para que cambiaran la imagen en la pantalla. Aparecieron entonces órdenes de búsqueda y captura internacionales, fotografías de Martina Cobas a lo largo de los años, con diferentes peinados, colores de cabello,
pero siempre con esos ojos calculadores que ahora nos miraban llenos de furia desde el otro extremo del salón. Martina Covas es buscada en 3 países por fraude, extorsión y robo de identidad, expliqué. Su modus operandi es siempre el mismo. Se acerca a familias adineradas, establece vínculos emocionales profundos y luego desaparece con sus fortunas. Lo hizo con los Riveros en Lima, con los Fuentes en Santiago, y estaba a punto de hacerlo con nosotros. Los murmullos en el salón se intensificaron. Algunos invitados sacaban sus teléfonos, seguramente buscando información sobre Martina Covas en tiempo real, encontrando confirmación a mis palabras. Valentina se había dejado caer en su silla, las lágrimas corriendo por su rostro, arruinando el maquillaje perfecto. Pero hay una parte de esta historia que es quizás la más dolorosa de todas, dije, bajando ligeramente el tono de voz, obligando a todos a hacer silencio para escucharme. Y concierne directamente a ti, Alejandro. El joven médico me miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y confusión. Carmen Martina gritó entonces: «¡Basta! No tienes derecho. Él no tiene nada que ver con esto». Era la primera vez que veía verdadero pánico en su rostro. No era el miedo a ser descubierta como estafadora. Era algo más profundo, más visceral. El miedo de una mentira mucho más personal. Alejandro, me dirigí directamente a él, ignorando los gritos de Carmen. Lo que voy a mostrarte cambiará tu vida. Y lamento profundamente ser yo quien tenga que revelártelo, pero mereces conocer la verdad sobre quién eres realmente. En la pantalla aparecieron entonces documentos de adopción, certificados manipulados y finalmente un viejo recorte de periódico de Montevideo, Uruguay. El titular era desgarrador: «Bebé desaparece del Hospital Santa Inés. Padres desesperados ofrecen recompensa. Alejandro Suárez no existe», dije con voz suave. «Ese bebé que desapareció hace 30 años del Hospital Santa Inés eres tú. Tu verdadero nombre es Gabriel Morales. Y tus padres biológicos llevan 3 décadas buscándote». El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. Alejandro se tambaleó, apoyándose en la mesa para no caer. Su mirada pasó de los documentos a Carmen, su supuesta madre, que ahora lloraba, pero no lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. «Es mentira», susurró él. «Mamá, dime que es mentira». Carmen no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. En ese momento, hice otra señal a Javier. Las puertas laterales del salón se abrieron y entraron 2 personas mayores. El hombre, de unos 65 años, caminaba apoyado en un bastón. La mujer, de cabello completamente blanco, avanzaba con paso tembloroso, sus ojos fijos en Alejandro. «Alejandro», dije suavemente, «te presento a Roberto y María Morales, tus verdaderos padres». María Morales se detuvo a pocos pasos de Alejandro. Con mano temblorosa, señaló el lunar característico en el cuello del joven, visible ahora que se había aflojado la corbata en medio de la conmoción. «Gabriel», susurró ella, «mi Gabriel, naciste con ese lunar idéntico al de tu abuelo. Te lo reviso antes de que te llevaran a la sala de recién nacidos. Fue la última vez que te vi». Alejandro, o Gabriel, se llevó instintivamente la mano al lunar. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones mientras observaba a la pareja de ancianos que afirmaban ser sus verdaderos progenitores. Carmen, aprovechando la conmoción, intentó nuevamente escapar. Esta vez, los agentes de Interpol se identificaron formalmente y la sujetaron. «Martina Covas», dijo uno de ellos con voz formal, «queda detenida por múltiples cargos de fraude, suplantación de identidad y secuestro». «No pueden probar nada», gritó ella mientras la esposaban. «Todo esto es una farsa. Alejandro, hijo mío, no les creas». Pero Alejandro ya no la escuchaba. Se había acercado lentamente a los Morales. María, con lágrimas en los ojos, sacó de su bolso una vieja fotografía de un bebé. «Tenías solo 3 días», explicó con voz entrecortada. «Esta es la única foto que tenemos de ti. La tomó tu padre en la habitación del hospital, horas antes de que te llevaran». Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas. El parecido entre aquel bebé y sus propias fotos de infancia que yo había visto en casa de Carmen era innegable. Tenía el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda,
la misma forma peculiar de las cejas. «Pero, ¿cómo?», preguntó finalmente, mirando a la mujer que había creído su madre mientras la escoltaban fuera del salón. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Toda mi vida ha sido una mentira?». Carmen Martina no respondió. Su rostro se había transformado en una máscara fría, irreconocible para el joven que había criado como hijo. En ese momento, creo que Alejandro comprendió la magnitud del engaño. No era solo que su madre resultara ser una criminal, era que la mujer que lo había criado nunca lo había amado realmente. Él había sido solo una pieza más en su elaborado juego de engaños. Valentina, que había permanecido paralizada durante toda la revelación, finalmente reaccionó. Se levantó y corrió hacia mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, a agradecerme por haberla salvado de esta terrible mentira, pero en lugar de eso, me abofeteó con todas sus fuerzas frente a todos los invitados. «¿Cómo pudiste?», gritó con el rostro distorsionado por la rabia y el dolor. «¿Cómo pudiste humillarme así en mi boda? Arruinar el día más importante de mi vida con este espectáculo». El golpe no me dolió tanto como sus palabras. A pesar de todas las pruebas, a pesar de la evidencia irrefutable de la traición de Carmen, mi hija seguía sin entender que lo había hecho para protegerla. «Valentina», intenté explicar, «iba a perderte, iba a perdernos a todos. Carmen, Martina, ella ha hecho esto antes, destruye familias enteras. No podía permitir que te arrastrara con ella. ¿Y tenía que ser así?», sollozó Valentina. «¿Tenía que ser delante de todos? ¿El día de mi boda?». No tenía respuesta para eso. Quizás podría haber encontrado otra manera, un momento más privado, un enfoque menos dramático, pero el tiempo se agotaba. En pocos días, después de la boda, Carmen habría completado su plan, y yo conocía lo suficiente sobre manipuladores como ella para saber que, en privado, habría encontrado la forma de retorcer la verdad, de hacer que Valentina dudara de mí. Mientras Valentina lloraba en brazos de una amiga, me acerqué a Alejandro, que seguía junto a los Morales, tratando de procesar el hecho de que toda su identidad se había construido sobre una mentira. «Lo siento mucho», le dije sinceramente. «Sé que esto es devastador para ti, pero mereces conocer la verdad sobre tu origen, sobre quién eres realmente». Alejandro me miró con ojos vacíos. «¿Quién soy realmente?», repitió. «Ya no lo sé, doña Elena. Creía ser Alejandro Suárez, hijo de Carmen y Francisco Suárez, médico del Hospital San Rafael. Ahora me dicen que soy Gabriel Morales, un bebé robado hace 30 años. ¿Cómo se supone que procese eso?». «Con tiempo», intervino Roberto Morales, poniendo una mano temblorosa sobre el hombro de su hijo recién encontrado. «No esperamos que nos aceptes como padres inmediatamente. Solo queremos la oportunidad de conocerte, de explicarte quiénes somos, de mostrarte las fotos de tu familia verdadera». «¿Y qué hay de mi familia falsa?», preguntó Alejandro con amargura. «Mi padre, Francisco Suárez, también era parte de este engaño». Esta era una pregunta para la que yo no tenía respuesta. Francisco Suárez había fallecido 5 años atrás, según me había contado Carmen. ¿Había sido realmente su esposo? ¿Había participado en el secuestro? ¿O también él había sido engañado por esta mujer? Eso es algo que tendremos que investigar, dije suavemente. Pero lo importante ahora es que estás a salvo, que conoces la verdad. En ese momento, uno de los agentes de Interpol se acercó a nosotros. «Señora Mendoza», dijo con tono profesional, «necesitamos que usted y el señor Morales», dudó al usar el apellido, «nos acompañen para tomar declaraciones formales. Tenemos razones para creer que Martina Covas no actuó sola en estos años. Hay toda una red de cómplices que debemos desarticular». Asentí, comprendiendo que esto apenas comenzaba. Miré alrededor del salón. Los invitados estaban en diversos estados de conmoción. Algunos se habían marchado discretamente, otros formaban pequeños grupos, discutiendo en voz baja lo que acababan de presenciar. Los camareros, sin saber qué hacer, seguían sirviendo champán a quienes lo pedían. Mi hermano Rodrigo se acercó a mí, tomándome del brazo. «Elena», me dijo en voz baja, «esto ha sido... No tengo palabras. ¿Por qué no me contaste? Podría haberte ayudado». «No había tiempo, Rodrigo», respondí, «y no quería ponerte en peligro. Carmen, Martina, tiene conexiones peligrosas.
Cuantas menos personas supieran, más seguro era para todos. Mi hermano asintió comprendiendo. «¿Qué pasará ahora con Valentina?», preguntó, mirando hacia donde mi hija seguía llorando, rodeada de sus amigas. «No lo sé», admití, sintiendo el peso de la incertidumbre. «Espero que con el tiempo entienda que lo hice por ella, que todo lo que siempre he hecho ha sido por su bienestar. Le llevará tiempo», dijo Rodrigo con sabiduría. «Ha sido un golpe muy duro. No solo perdió a una figura maternal que admiraba, sino que descubrió que el hombre que ama es víctima de un crimen atroz, que su boda, el día con el que soñaba, estaba construido sobre mentiras. Tenía razón, por supuesto. En mi determinación por exponer a Carmen, quizás no había considerado plenamente el impacto emocional que tendría en Valentina. En mi mente, la verdad siempre era preferible a la mentira, sin importar cuán dolorosa fuera. Pero para mi hija, en ese momento, la verdad se sentía como una traición. Mientras me preparaba para acompañar a los agentes, Alejandro se acercó a Valentina. Los observé intercambiar palabras, sus rostros reflejando el dolor y la confusión que compartían. Ella lo abrazó con fuerza, como aferrándose al único elemento de su vida que, aunque transformado por las revelaciones, seguía siendo real. Su amor, al menos, no había sido una fabricación de Carmen. Antes de salir del salón, miré por última vez la boda que había costado tanto, las flores que empezaban a marchitarse, el pastel que nadie cortaría, las mesas dispuestas para una celebración que se había convertido en una pesadilla, $80,000 convertidos en cenizas. Pero mientras observaba a los Morales, con lágrimas de alegría en sus ojos, al haber encontrado finalmente a su hijo perdido, sentí que cada centavo había valido la pena. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraría su camino. Y aunque Valentina me odiara ahora, algún día comprendería que ese día, en esa boda que nunca se completó, yo había sido más madre que nunca. Porque a veces, el amor maternal significa hacer lo necesario, aunque nos rompa el corazón en el proceso. Salí de la hacienda Los Rosales, escoltada por los agentes de Interpol. La noche había caído completamente sobre Medellín, y el aire fresco de la montaña contrastaba con el calor sofocante que había sentido dentro del salón. A lo lejos, podía ver las luces de la ciudad centelleando como estrellas caídas. En otro contexto, habría sido una vista hermosa para una celebración de amor. Ahora solo parecía un recordatorio de lo lejos que estábamos todos de la felicidad que habíamos anticipado para ese día. Carmen, o Martina como debía acostumbrarme a llamarla, ya estaba en una de las camionetas negras de la Interpol. Su rostro, visible a través de la ventanilla, había abandonado toda pretensión. Ya no era la elegante dama de sociedad que había conocido en el restaurante El Mirador. Era una mujer dura, de ojos fríos que me miraban con un odio visceral mientras me acercaba. Uno de los agentes abrió la puerta de otro vehículo para mí. «Señora Mendoza, la llevaremos a nuestras oficinas en el centro. El señor y la señora Morales irán en otro vehículo con su hijo, con el señor Suárez», se corrigió, evidentemente confundido sobre cómo referirse a Alejandro ahora. Asentí mecánicamente. Mientras subía al vehículo, vi a Valentina salir por las puertas principales de la hacienda. Nuestras miradas se cruzaron a la distancia. Levanté una mano en un gesto que intentaba ser a la vez una disculpa y una promesa. Ella desvió la mirada y volvió a entrar. Ese simple rechazo dolió más que cualquier palabra hiriente que pudiera haber pronunciado. El trayecto hacia el centro de Medellín fue silencioso. El agente que conducía respetó mi necesidad de procesar todo lo ocurrido. Mi mente repasaba una y otra vez los eventos de la noche, cuestionando mis decisiones. ¿Había otra forma de exponer a Carmen sin destrozar la boda? ¿Debería haber esperado a que terminara la celebración? O quizás debería haberlo hecho antes, en privado, dando a Valentina y Alejandro tiempo para asimilar la verdad lejos de las miradas curiosas de 200 invitados. Las oficinas de la Interpol en Medellín estaban ubicadas en un edificio discreto cerca del Parque Berrío. Nada en su fachada revelaba su verdadera función. Al entrar, fui conducida a una sala de interrogatorios austera pero no intimidante. Me ofrecieron café, que acepté agradecida. Mis manos temblaban ligeramente al sostener la taza. El agente a cargo se presentó como comandante Herrera.
un hombre de unos 50 años con expresión seria pero amable. Señora Mendoza, quiero agradecerle personalmente su colaboración en este caso, comenzó. Llevábamos años tras la pista de Martina Covas. Ha sido uno de los casos de fraude más complejos que hemos investigado en la región. No lo hice por ustedes, respondí con honestidad. Lo hice por mi hija y por Alejandro. Lo entiendo, asintió Herrera, pero ha ayudado a muchas otras potenciales víctimas y ha permitido que una familia recupere a su hijo perdido. Eso no es poca cosa. Durante las siguientes 2 horas, relaté detalladamente todo lo que sabía sobre Carmen Martina, cómo la conocí, cuándo comenzaron mis sospechas, cómo contacté al investigador privado y, finalmente, cómo decidí exponer todo durante la boda. El comandante Herrera tomó notas meticulosas, interrumpiendo ocasionalmente para pedir aclaraciones. ¿Cree usted que Francisco Suárez, el supuesto esposo de Martina, estaba involucrado en sus actividades?, preguntó en un momento dado. Honestamente no lo sé, respondí. Nunca lo conocí. Martina siempre dijo que había fallecido hace 5 años. Cáncer de páncreas. Mencionaba que había sido un profesor universitario muy respetado. No existe ningún Francisco Suárez que coincida con esa descripción en nuestros registros, comentó Herrera. Es probable que fuera otro cómplice o quizás otra víctima. Investigaremos a fondo. Cuando terminamos, ya pasaba de la medianoche. Me sentía agotada física y emocionalmente. El comandante Herrera me informó que necesitarían mi testimonio formal en los próximos días, pero que por ahora podía irme a casa. ¿Sabe algo de mi hija?, pregunté antes de salir. ¿De Valentina? Herrera consultó brevemente con otro agente antes de responder. Su hija se fue de la hacienda Los Rosales hace aproximadamente 1 hora. Fue acompañada por su tío, el señor Rodrigo Fuentes. Entiendo que se dirigen a la residencia de él. Al menos no estaba sola. Rodrigo cuidaría bien de ella. Era un pequeño consuelo en medio de tanto caos. Salí a la noche de Medellín sintiendo el peso de la soledad. Un oficial se ofreció a llevarme a casa, pero decliné la oferta. Necesitaba caminar, sentir el aire nocturno, ordenar mis pensamientos. Tomé un taxi hasta el Parque Lleras y desde allí caminé lentamente hacia mi apartamento en el poblado. Las calles estaban animadas a pesar de la hora, con jóvenes disfrutando de la vida nocturna, parejas paseando tomadas de la mano, turistas explorando la ciudad. Vida normal, vida feliz. Me sentí como una extraña observando un mundo al que ya no pertenecía. Al llegar a mi edificio, el portero nocturno, don Jesús, me saludó con su habitual cordialidad. Doña Elena, pensé que estaría celebrando hasta el amanecer. ¿Cómo estuvo la boda de la niña Valentina? ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicar en pocas palabras que la boda había terminado en un arresto, que mi hija me odiaba, que el novio había descubierto que toda su vida era una mentira? Hubo complicaciones, don Jesús, respondí finalmente. La boda no se completó. Su rostro mostró preocupación genuina. Lo siento mucho, doña Elena. Si necesita algo, cualquier cosa, estoy aquí hasta las 6 de la mañana. Le agradecí con una sonrisa cansada y subí a mi apartamento. Al abrir la puerta, la oscuridad y el silencio me recibieron como viejos amigos. No había encendido las luces cuando salí esa mañana, anticipando que volvería al día siguiente, quizás acompañada por Valentina para recoger algunas cosas antes de partir hacia su luna de miel. Encendí una lámpara y contemplé el espacio que había sido nuestro hogar durante tantos años. Las fotografías de Valentina en diferentes etapas de su vida adornaban las paredes. Su graduación del colegio, su primer día en la universidad en Buenos Aires, los dos juntas en la Plaza San Martín en Lima, durante un viaje de negocios al que la llevé cuando tenía 12 años, recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Me serví una copa de vino tinto y salí al balcón. Desde allí podía ver parte del valle de Aburrá, con sus luces parpadeantes contra el telón de las montañas oscuras. Medellín nunca dormía completamente, como yo esa noche. Pensé en Alejandro o Gabriel, como debía comenzar a llamarse. ¿Cómo estaría procesando la revelación de que toda su identidad era una construcción? 30 años creyendo ser una persona, para descubrir de golpe que eres otra. ¿Qué pasaría con su carrera como médico, con sus amistades, con su relación con Valentina? Y Valentina, mi hija, la había lastimado profundamente. Eso era innegable.
pero también la había salvado de una vida construida sobre mentiras, de una suegra que era una estafadora profesional, de un futuro que habría terminado inevitablemente en tragedia cuando Martina completara su plan. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Elena, ¿estás despierta?», preguntó, aunque obviamente sabía la respuesta. «Sí, claro. ¿Cómo está Valentina?». Hubo un breve silencio antes de que respondiera. «Está procesándolo todo. Se ha calmado un poco. Isabel está con ella ahora. Le dio un sedante suave para que pudiera descansar. Isabel Quintana, mi mejor amiga y médica de profesión. Por supuesto que Rodrigo la habría llamado. ¿Ha preguntado por mí?». No pude evitar preguntar. Otro silencio, más elocuente que cualquier respuesta. «Dale tiempo, Elena», dijo finalmente Rodrigo. «Ha sido un golpe muy duro. No solo lo de Carmen, sino también lo de Alejandro. Está preocupada por él. ¿Sabes algo de Alejandro? De los Morales. Se están quedando en el Hotel Continental. La Interpol les asignó protección. Mañana comenzarán los trámites para confirmar oficialmente la identidad de Alejandro con pruebas de ADN, aunque los documentos que encontraste son bastante concluyentes. Hablamos un poco más. Rodrigo me aseguró que cuidaría de Valentina y que me mantendría informada. Antes de colgar, añadió algo que me dio un pequeño rayo de esperanza. «Elena, lo que hiciste fue necesario. Yo habría hecho lo mismo, y con el tiempo, Valentina lo entenderá también». Esa noche no dormí. Vi amanecer desde mi balcón, observando cómo el sol comenzaba a iluminar las montañas que rodean Medellín. Un nuevo día, el primer día del resto de nuestras vidas, tan diferentes a como las habíamos imaginado. A las 8 de la mañana, cuando finalmente me dispuse a intentar descansar un poco, sonó el timbre de mi apartamento. Al abrir, me encontré frente a Alejandro. Tenía el mismo traje de la boda, arrugado y desaliñado. Sus ojos reflejaban que tampoco había dormido. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz ronca. Lo invité a entrar, sorprendida por su visita. Le ofrecí café, que aceptó con un gesto agradecido. Nos sentamos en la sala, frente a frente, 2 personas unidas por el cataclismo emocional del día anterior. «No sé si debería seguir llamándome Alejandro o comenzar a usar Gabriel», comentó con una sonrisa triste, rompiendo el silencio incómodo. «¿Qué te hace sentir más cómodo?», pregunté. «Nada me hace sentir cómodo ahora mismo», admitió. «Toda mi vida ha sido una mentira. La mujer que creí mi madre es una criminal. Mi padre probablemente nunca existió. Y resulta que tengo unos padres biológicos que han pasado 30 años buscándome. Lo lamento mucho, Alejandro», dije sinceramente. «Ojalá hubiera habido una forma menos traumática de revelarte la verdad». Él negó con la cabeza. «No es culpa suya, doña Elena. Usted hizo lo que consideró necesario. Y le agradezco que me haya liberado de esa mentira, aunque duela». Me contó que había pasado la noche hablando con Roberto y María Morales. Le habían mostrado álbumes familiares, contado historias sobre sus abuelos, sus tíos, primos que nunca supo que tenía, una familia entera que lo había buscado incansablemente durante 3 décadas. «Son buenas personas», dijo. «Puedo verlo en sus ojos. El dolor que han cargado todos estos años es indescriptible. Y al mismo tiempo, la alegría de haberme encontrado es abrumadora». «¿Qué harás ahora?», pregunté. «Voy a viajar a Montevideo con ellos, conocer a mi familia extendida, aprender sobre mis raíces verdaderas». Hizo una pausa antes de añadir. «Le he pedido a Valentina que venga conmigo. Eso me sorprendió. ¿Qué ha dicho ella? Está confundida, dolida, pero me ama, y yo la amo a ella. Eso no ha cambiado, a pesar de todo lo demás». Sentí una oleada de alivio. Al menos eso seguía intacto, el amor entre ellos. «Doña Elena», continuó Alejandro, inclinándose hacia adelante, «vine porque quería agradecerle personalmente. Sé que para Valentina es difícil ver más allá de la humillación que sintió ayer, pero usted nos salvó a ambos de una vida basada en mentiras. Me devolvió mi verdadera identidad. Me permitió conocer a mis verdaderos padres antes de que fuera demasiado tarde». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada. Al menos una persona entendía mis motivos. «¿Crees que Valentina me perdonará algún día?», no pude evitar preguntar. «La conozco bien», respondió con una sonrisa triste. «Es orgullosa y testaruda como usted, pero también es justa y tiene un corazón enorme. Denle tiempo.
Alejandro se marchó poco después, prometiendo mantenerse en contacto. Me dijo que partirían hacia Montevideo en 2 días y que esperaba que Valentina decidiera acompañarlo. Esa tarde, recibí la visita del comandante Herrera. Me informó que Martina Cobas había comenzado a cooperar con las autoridades, proporcionando información sobre sus cómplices en Chile, Perú y Argentina. Al parecer, formaba parte de una red de criminales especializados en estafas a familias adineradas. Lo interesante, explicó Herrera, es que el secuestro de Alejandro o Gabriel parece haber sido un caso aislado. No era parte de su modus operandi habitual. Lo hizo por razones personales. ¿Qué razones?, pregunté intrigada. Según ella, no podía tener hijos propios y quería uno para completar su imagen de mujer respetable, para facilitar sus estafas futuras. La frialdad del cálculo me estremeció. ¿Cuánto daño puede causar una persona por ambición? Los días siguientes pasaron en una especie de bruma. Me centré en la empresa, trabajando largas horas para no pensar constantemente en Valentina, en si habría decidido viajar a Montevideo con Alejandro, en si algún día volvería a hablarme. Rodrigo me mantenía informada con breves mensajes. Valentina está mejor hoy. Ha hablado con Alejandro por teléfono. Decidió acompañarlo a Uruguay. Una semana después de la fallida boda, estaba en mi oficina revisando contratos cuando mi asistente me informó que tenía una visita. Antes de que pudiera preguntar quién era, la puerta se abrió y Valentina entró. Mi corazón dio un vuelco. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba disimular completamente. Pero sus ojos, esos ojos idénticos a los de Manuel, tenían una determinación que conocía bien. «Mamá», dijo simplemente. Me levanté, sin saber si debía abrazarla o mantener la distancia. Ella resolvió mi dilema acercándose y abrazándome brevemente. Un abrazo formal, no el abrazo cálido que solíamos compartir, pero un abrazo al fin y al cabo. «Vine a despedirme», explicó, sentándose frente a mi escritorio. «Mañana viajo a Montevideo con Alejandro, con Gabriel». «Lo sé», respondí. «Rodrigo me lo contó. ¿Cómo está, Gabriel?» «Adaptándose», dijo con una leve sonrisa. Es extraño para él escuchar ese nombre. Seguimos llamándolo Alejandro, aunque sus padres biológicos le dicen Gabriel con tanta alegría que es difícil corregirlos. Hablamos por casi 1 hora. Me contó sobre los Morales, sobre lo amables que habían sido con ella, sobre cómo le habían asegurado que consideraban su relación con Alejandro tan válida como antes. Me habló de los planes para visitar Montevideo, conocer a la familia extendida, quizás quedarse una temporada mientras Alejandro procesaba todo lo ocurrido. No mencionamos directamente la boda, ni a Carmen Martina, ni mi decisión de exponer todo públicamente. Era un tema que flotaba entre nosotras, pero que ninguna estaba lista para abordar completamente. Antes de marcharse, Valentina me miró a los ojos por primera vez desde que entró. «Lo que hiciste en la boda», comenzó, y sentí que contenía la respiración. Fue humillante. Me sentí traicionada, expuesta, ridiculizada frente a todos. Asentí aceptando su dolor, su rabia justificada. Pero continuó, y noté que le costaba pronunciar las siguientes palabras. «También nos salvaste, a Alejandro de una vida de mentiras, a mí de una suegra que solo quería usarme para llegar a ti, a tu dinero». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Necesito tiempo, mamá, para procesar todo esto, para entender completamente por qué lo hiciste de esa manera. Pero quiero que sepas que te agradezco por la verdad. Aunque duele, es mejor que vivir en la mentira que Carmen había creado para nosotros. Era más de lo que esperaba, más de lo que merecía quizás». Sentí mis propios ojos humedecerse. «Tómate todo el tiempo que necesites, hija», respondí con voz entrecortada. «Estaré aquí cuando estés lista». Valentina se levantó para marcharse. En la puerta se detuvo y se volvió hacia mí. «Los Morales quieren conocerte», dijo. «Están agradecidos por lo que hiciste, por devolverles a su hijo después de tantos años». Asentí, incapaz de hablar por la emoción. «Te llamaré cuando estemos instalados en Montevideo», prometió antes de salir. Me quedé sola en mi oficina, mirando por la ventana hacia las montañas de Medellín. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. Un atardecer hermoso que parecía prometerme que, a pesar del dolor y el caos, la vida continuaría, que habría sanación, que la verdad
por dolorosa que fuera, siempre era el camino correcto, porque a veces el amor maternal significa tomar las decisiones más difíciles, significa arriesgarlo todo, incluso el amor de tu hija, para protegerla de un mal mayor. Y a veces, solo a veces, significa gastar $80,000 en una boda que nunca se completará, pero que quizás salvó más vidas de las que cualquiera podría imaginar. Han pasado 6 meses desde aquel día en la hacienda Los Rosales. 6 meses desde que mi hija partió hacia Montevideo con Alejandro, ahora oficialmente Gabriel Morales, para reconstruir sus vidas entre las ruinas de la mentira que Carmen, o mejor dicho, Martina Cobas, había tejido alrededor de nosotros durante años. El tiempo pasa de manera extraña cuando reconstruyes tu vida. Algunos días se arrastran como si estuvieran hechos de plomo, otros vuelan sin que apenas notes su presencia. Durante esos primeros meses, me sumergí en el trabajo como siempre lo había hecho en momentos difíciles. La empresa se convirtió nuevamente en mi refugio, mi fortaleza contra la soledad que amenazaba con devorarme. El caso contra Martina Cobas avanzaba con firmeza. El comandante Herrera me mantenía informada regularmente sobre los progresos. Descubrieron que su red de estafas se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado inicialmente. Habían identificado al menos 12 familias afectadas en 5 países distintos, fortunas enteras desaparecidas, vidas destrozadas por la ambición de esta mujer y sus cómplices. Su testimonio ha sido fundamental, me dijo Herrera durante una de nuestras reuniones en las oficinas de la Interpol. Sin usted, muchas de estas personas jamás habrían obtenido justicia. Era un consuelo pequeño pero significativo. Al menos mi decisión de exponer públicamente a Carmen había servido para algo más que destrozar la boda de mi hija. Valentina mantuvo su promesa de llamarme cuando se instalaron en Montevideo. Nuestras primeras conversaciones fueron tensas, formales, limitadas a aspectos prácticos. Me contaba sobre el apartamento que habían alquilado cerca del Parque Rodó, sobre cómo Alejandro, seguía llamándolo así a pesar de todo, estaba adaptándose a conocer a su familia biológica, sobre el clima y las diferencias entre la vida en Uruguay y Colombia. Nunca mencionábamos la boda, nunca hablábamos de Carmen, como si ambos temas estuvieran encerrados en una caja que ninguna de las dos se atrevía a abrir. Con el paso de las semanas, sin embargo, noté un cambio sutil en sus llamadas. Su voz se volvió más cálida. Comenzó a compartir detalles más personales. Me habló de la abuela de Alejandro, una mujer de 90 años que lloraba cada vez que lo veía, incapaz de creer que finalmente había conocido al nieto que creía perdido para siempre. Me contó sobre las reuniones familiares de los domingos, donde tíos, primos y sobrinos se congregaban para recibir al hijo pródigo que nunca habían conocido. Los Morales son buenas personas, mamá, me dijo una noche. Son sencillos, honestos, nada que ver con ella. Era la primera referencia indirecta a Carmen que se permitía. Un pequeño paso hacia la sanación. Un día, aproximadamente 3 meses después de su partida, recibí una llamada inesperada de Roberto Morales, el padre biológico de Alejandro. Señora Mendoza, dijo con su acento uruguayo, quería agradecerle personalmente. Usted nos devolvió a nuestro Gabriel después de 30 años de búsqueda y dolor. No hay palabras suficientes para expresar lo que eso significa para nosotros. Su voz se quebró ligeramente al hablar. Me contó cómo habían sido esas 3 décadas de incertidumbre, las falsas esperanzas cuando creían haber encontrado una pista, los cumpleaños celebrados frente a una silla vacía, los álbumes familiares con un hueco imposible de llenar. María y yo queremos invitarla a Montevideo, dijo finalmente, para conocerla en persona, para que vea cómo Valentina y Gabriel están construyendo una nueva vida aquí, para que sepa que siempre tendrá una familia en Uruguay. La invitación me tomó por sorpresa. No sabía si Valentina estaba lista para verme, si mi presencia en Montevideo sería bien recibida o solo complicaría las cosas. Cuando expresé estas dudas, Roberto rió suavemente. Fue idea de Valentina, reveló. No me pidió que se lo dijera, pero creo que debe saberlo. Ella está lista, señora Mendoza. Tal vez más de lo que usted imagina. 2 semanas después, aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Era mi primera visita a Uruguay, y la mezcla de nerviosismo y esperanza hacía que mi corazón latiera con fuerza mientras recogía mi equipaje. Cuando crucé las puertas de llegadas internacionales,
La vi. Valentina esperaba sola, vestida con un sencillo vestido azul claro que le había regalado en su último cumpleaños antes de todo el caos. Su cabello negro estaba más largo de lo que recordaba y había recuperado el brillo en sus ojos que tanto había extrañado. Cuando me vio, sonrió tímidamente y levantó la mano en un saludo contenido. Caminé hacia ella con pasos inseguros, sin saber si debía abrazarla o mantener cierta distancia. Ella resolvió mi dilema abrazándome con fuerza. Un abrazo real, no el saludo formal que habíamos compartido en mi oficina meses atrás. Un abrazo de hija a madre. «Bienvenida a Montevideo, mamá», dijo cuando finalmente nos separamos. Tenía lágrimas en los ojos que reflejaban las mías. El apartamento que compartían Valentina y Alejandro, Gabriel, como todos lo llamaban aquí, estaba en un edificio antiguo pero bien conservado, con vista al Río de la Plata. Era más pequeño que el que habían planeado comprar en Medellín con parte del dinero que yo había invertido en la boda, pero tenía un encanto especial con sus techos altos y ventanas amplias que dejaban entrar la luz plateada del río. Gabriel no estaba cuando llegamos. Había ido a recoger a sus padres, que insistieron en cenar todos juntos esa primera noche para conocerme. «Están muy emocionados», explicó Valentina mientras me mostraba la habitación de invitados donde me quedaría. «María ha estado cocinando desde ayer. Quiere impresionarte con platos uruguayos tradicionales». Había una naturalidad en su forma de hablar de los Morales que me conmovió. Los había aceptado como familia, como los padres del hombre que amaba. No había resentimiento en su voz cuando mencionaba a quienes, en otras circunstancias, podrían haber sido vistos como reemplazos de Carmen en la vida de Alejandro. «¿Cómo está él?», pregunté mientras deshacía mi maleta. «¿Cómo lleva todo esto?». Valentina se sentó en el borde de la cama, pensativa antes de responder. «Ha sido difícil», admitió. «Imagina despertar un día y descubrir que no eres quien creías ser, que hasta tu nombre es diferente, que la mujer que te crió te robó de tus verdaderos padres». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde el sol comenzaba a ponerse sobre el río. Pero también había encontrado una paz que nunca tuvo con ella. Los Morales son genuinos. El amor que le tienen no está contaminado por mentiras o intereses ocultos. Es puro, simple, y eso lo está sanando. Esa noche conocí a Roberto y María Morales en persona. Él, un hombre de constitución fuerte y mirada amable, que había trabajado toda su vida como profesor de historia en un liceo público. Ella, menuda y de movimientos nerviosos, con el mismo lunar característico en el cuello que había permitido identificar a su hijo. La cena fue emotiva. María había preparado un asado completo con todas las guarniciones tradicionales uruguayas. Roberto abrió una botella de Tannat que había guardado especialmente para la ocasión. Gabriel, comenzaba a acostumbrarme a llamarlo así, parecía diferente, más relajado quizás, como si hubiera dejado caer un peso invisible que cargaba sin saberlo. «Elena», dijo María en un momento de la velada, tomando mis manos entre las suyas, «nunca podré agradecerte lo suficiente. No solo nos devolviste a Gabriel, sino que también expusiste a la mujer que nos lo arrebató. Lo que hizo Carmen, Martina, fue imperdonable», respondí con sinceridad. «Robarles a su hijo, privarlo de su verdadera identidad, de su familia, y casi destruye a mi hija en el proceso», añadí. Gabriel, que había permanecido relativamente callado durante la cena, intervino entonces. «¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?», dijo con una sonrisa triste. «A veces la extraño, no a la criminal que resultó ser, sino a la madre que creí tener durante 30 años. Hay recuerdos que no puedo borrar. Ella cuidándome cuando estaba enfermo, ayudándome con las tareas escolares, apoyándome cuando decidí estudiar medicina». Roberto puso una mano en su hombro comprensivo. «Es normal, hijo. Esos recuerdos son reales para ti, aunque estuvieran basados en una mentira. No tienes que negarlos o sentirte culpable por ellos. La psicóloga dice que es parte del proceso de duelo», explicó Valentina. «No solo está conociendo a sus verdaderos padres, también está despidiéndose de la madre que creyó tener. Los días en Montevideo pasaron con una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Valentina y yo reconstruimos lentamente nuestra relación. Paseamos juntas por la ciudad vieja, tomamos mate en la Rambla mientras veíamos el atardecer, hablamos de todo y de nada.
Poco a poco, el tema de la boda comenzó a surgir naturalmente en nuestras conversaciones. Nunca te pregunté qué pasó con todo, comentó una tarde mientras caminábamos por el mercado del puerto. Las flores, la comida, los regalos. Rodrigo e Isabel se encargaron de todo, expliqué. Las flores fueron donadas a hospitales, la comida a un comedor social en las afueras de Medellín. Los regalos, bueno, la mayoría de los invitados se los llevaron de vuelta. Los pocos que quedaron están guardados en mi apartamento. Asintió, procesando la información. Después de un momento añadió, ¿sabes? A veces pienso que todo salió como debía salir. Si la boda se hubiera celebrado, si hubiéramos vivido en esa mentira, ¿cuánto tiempo habría pasado antes de que Carmen completara su plan? ¿Cuánto daño más habría causado? Era la primera vez que reconocía abiertamente que mi intervención, aunque dolorosa, había sido necesaria. Una semana después de mi llegada, Gabriel me invitó a acompañarlo al Hospital Pereira Rosell, donde había comenzado a trabajar como médico voluntario mientras tramitaba la convalidación de su título colombiano. «Quiero mostrarte algo», dijo mientras recorríamos los pasillos de la sección pediátrica. Me llevó hasta una pequeña sala donde varios niños con diversas condiciones médicas recibían tratamiento. En un rincón había un bebé recién nacido en una incubadora. Una enfermera monitoreaba sus constantes vitales. «Ese bebé fue abandonado hace 3 días», explicó Gabriel en voz baja. «Lo dejaron en la puerta de emergencias con una nota que solo decía: no puedo cuidarlo. No sabemos quién es la madre ni tenemos forma de contactarla». Me acerqué a la incubadora. El bebé era diminuto, con una pelusilla rubia cubriendo su cabecita. Dormía plácidamente, ajeno al drama de su abandono. «Cuando lo vi por primera vez», continuó Gabriel, «pensé en mí mismo, en cómo podría haber terminado así, abandonado en un hospital si no hubiera sido por Martina. Noté que ya no la llamaba Carmen o mamá. Era un paso importante en su proceso de aceptación de la verdad. Pero entonces pensé en Roberto y María, en cómo nunca dejaron de buscarme. Y en ti, Elena, en cómo arriesgaste todo, incluso el amor de tu hija, para salvarme de una vida de mentiras». Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Lo que quiero decirte es gracias por ver más allá de las apariencias, por hacer lo correcto aunque fuera doloroso, por salvarme aunque ni siquiera sabías que necesitaba ser salvado». Esa noche en el apartamento, Valentina y Gabriel me esperaban con una cena especial. Habían preparado sancocho, mi plato colombiano favorito, en un gesto que interpreté como un puente entre sus nuevas vidas en Montevideo y sus raíces en Medellín. Durante la cena, noté un intercambio de miradas entre ellos, como si compartieran un secreto que estaban a punto de revelar. Finalmente, Gabriel tomó la mano de Valentina sobre la mesa y ambos me miraron sonrientes. «Tenemos algo que contarte, mamá», dijo Valentina con voz emocionada. «Vamos a casarnos», anunció Gabriel. «Aquí, en Montevideo, una ceremonia pequeña, íntima, solo familia y amigos cercanos. Y queremos que seas parte fundamental de ella», añadió Valentina. «Esta vez como debe ser». Me quedé sin palabras por un momento, abrumada por la emoción. Después de todo lo ocurrido, después del desastre de la primera boda, estaban dándome la oportunidad de ser parte de este nuevo comienzo. «¿Están seguros?», pregunté finalmente. «Después de todo lo que pasó, precisamente por todo lo que pasó», respondió Valentina con firmeza. «Aquella boda estaba construida sobre mentiras. Esta será diferente, será real». 2 meses después, en una pequeña ceremonia en el jardín de la Casa de los Morales, Valentina y Gabriel se casaron. No hubo orquídeas importadas ni champán francés. Las flores eran locales, recogidas esa misma mañana de los jardines esquís cercanos. El vestido de Valentina era sencillo pero elegante, comprado en una boutique del barrio. La comida, preparada por María con ayuda de todos, era una mezcla de platos uruguayos y colombianos que simbolizaban la unión de ambas culturas. No había 200 invitados, sino apenas 30 personas que realmente importaban en sus vidas. Rodrigo e Isabel viajaron desde Medellín, algunos amigos cercanos de Valentina en Colombia, la nueva familia extendida de Gabriel en Uruguay. Incluso don Francisco, mi padre, hizo el esfuerzo de viajar a pesar de su avanzada edad. Cuando llegó el momento del brindis, Valentina tomó el micrófono.
Mi corazón se aceleró instintivamente, recordando aquella otra ocasión en la hacienda Los Rosales. Pero esta vez, su mirada al buscarme entre los presentes estaba llena de amor. «Quiero agradecer a todos por estar aquí en este día tan especial», comenzó con voz clara, «especialmente a quienes han viajado desde tan lejos para acompañarnos». Hizo una pausa antes de continuar. «Hace un año, mi vida cambió para siempre. Descubrí que muchas cosas que creía ciertas eran mentiras. Fue doloroso, confuso, aterrador». Su voz tembló ligeramente, pero también descubrí verdades importantes sobre la familia, sobre el amor, sobre la valentía de hacer lo correcto aunque duela. Sus ojos se encontraron con los míos. «Mamá», dijo, y esa simple palabra hizo que las lágrimas corrieran por mis mejillas. «Quiero agradecerte por tener el coraje de mostrarme la verdad, incluso cuando yo no quería verla, por salvarnos a Gabriel y a mí de una vida construida sobre mentiras, por amarnos lo suficiente como para arriesgarlo todo». Levanté mi copa hacia ella, incapaz de hablar por la emoción. Esa noche, mientras observaba a Valentina y Gabriel bailar bajo las estrellas uruguayas, pensé en el extraño camino que nos había llevado hasta allí, en los $80,000 que gasté en una boda que nunca se completó, en el dolor y la humillación que todos habíamos sentido aquel día en la hacienda Los Rosales. Y comprendí que, a veces, el amor maternal significa tomar las decisiones más difíciles. Significa estar dispuesta a ser odiada temporalmente por hacer lo correcto. Significa derribar castillos de mentiras para poder construir cimientos de verdad, porque al final la verdad, por dolorosa que sea en el momento, es el único camino hacia la libertad, hacia la sanación, hacia una vida auténtica. Y mientras veía a mi hija, radiante en su felicidad genuina, supe que aquellos $80,000 habían sido la mejor inversión de mi vida. No por la boda que destruyeron, sino por la verdad que compraron, por la familia real que ayudaron a reunir, por el futuro basado en honestidad que ahora se extendía ante nosotros, brillante y lleno de posibilidades. Han pasado 3 años desde aquella boda en Montevideo, 3 años desde que mi hija y Gabriel comenzaron su verdadera vida juntos, libres de mentiras, construyendo un futuro basado en la honestidad que tanto nos costó alcanzar. A veces, cuando miro hacia atrás, todavía siento un escalofrío al recordar lo cerca que estuvimos de caer en la trampa de Martina Cobas. Aquella mujer que se hizo llamar Carmen Suárez había planificado cada detalle con la precisión de un relojero. Ganarse la confianza de mi hija, distanciarla emocionalmente de mí, preparar el terreno para lo que habría sido el golpe final a nuestro patrimonio familiar. Todo mientras ocultaba su verdadera identidad y el terrible crimen que había cometido al robar a un bebé de sus padres legítimos 30 años atrás. El juicio contra Martina finalmente concluyó el año pasado. Fue condenada a 22 años de prisión por múltiples cargos: secuestro, falsificación de documentos, fraude, lavado de dinero. Las autoridades identificaron finalmente a 17 familias afectadas por sus estafas en 6 países diferentes. En la sala del tribunal, durante la lectura de la sentencia, nuestras miradas se cruzaron brevemente. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo un frío cálculo, como si incluso entonces estuviera planificando su próximo movimiento. Hoy vivo entre Medellín y Montevideo. Mantener la empresa me obliga a pasar temporadas en Colombia, pero cada vez que puedo, vuelo a Uruguay para estar cerca de mi familia. Sí, ahora considero a los Morales parte de mi familia también. Roberto y María se han convertido en amigos entrañables. Compartimos el amor por Valentina y Gabriel, y también una experiencia única que nos ha unido de maneras que nunca imaginé posibles. Gabriel, como finalmente decidió llamarse de manera permanente, ha establecido una clínica pediátrica en un barrio humilde de Montevideo. Usa parte de los recursos que hemos generado juntos para ofrecer atención gratuita a niños sin recursos. Su especialidad se ha convertido en ayudar a niños adoptados a conectar con sus orígenes biológicos cuando es posible y saludable para ellos. Su propia experiencia le ha dado una sensibilidad especial para estas situaciones. Valentina encontró su vocación en Uruguay. Abrió un taller de diseño de moda que emplea exclusivamente a mujeres en situación vulnerable, madres solteras, víctimas de violencia doméstica, inmigrantes recién llegadas que necesitan un nuevo comienzo.
Su línea de ropa ha comenzado a ganar reconocimiento internacional, pero lo que más orgullo le da es ver cómo sus empleadas recuperan la dignidad y la independencia a través del trabajo. Y yo aprendí que el amor maternal a veces requiere decisiones imposibles, que proteger a los que amamos puede significar perderlos temporalmente, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el camino hacia la sanación verdadera. Hace un año, Valentina me dio la noticia más hermosa que podía esperar. Estaba embarazada. Mi nieta, Elena María, nació hace 6 meses. Lleva mi nombre y el de la mujer que esperó 30 años para recuperar a su hijo. Es perfecta, con los ojos de Valentina y el lunar característico de los Morales en su pequeño cuello. Cuando la sostengo en brazos, veo en ella la prueba viviente de que incluso las historias más dolorosas pueden tener finales hermosos si nos atrevemos a enfrentar la verdad. Aquellos $80,000 que invertí en una boda que nunca llegó a completarse fueron, sin duda, el precio que pagué por nuestra libertad, por rescatar a mi hija de una vida de mentiras, por permitir que un hombre robado de sus padres recuperara su verdadera identidad, por desmantelar una red criminal que había destrozado familias enteras. Si me preguntan si volvería a hacerlo, la respuesta es sí, sin dudarlo, aunque significara pasar nuevamente por el dolor, la humillación pública, el rechazo temporal de mi propia hija, porque el amor verdadero no consiste en complacer o en ser aceptado. El amor verdadero consiste en hacer lo correcto por aquellos a quienes amamos, incluso cuando eso significa ser incomprendido. La vida me ha enseñado que las mentiras, por elaboradas que sean, siempre tienen grietas por donde se filtra la verdad, que la justicia, aunque a veces tarde, finalmente llega, que los lazos de sangre son importantes, pero los lazos forjados en la honestidad y el respeto mutuo son inquebrantables. Si algo he aprendido de toda esta experiencia, es que nunca debemos dar por sentado a las personas que entran en nuestras vidas. Debemos estar atentos a las señales, confiar en nuestros instintos cuando algo no parece correcto. Carmen Martina mostró banderas rojas que ignoré por querer ver a mi hija feliz. Una lección que ahora comparto con ustedes. Esta es mi historia. Una historia de traición, pero también de redención, de pérdida, pero también de encuentros inesperados, de dolor, pero finalmente de sanación y esperanza. Quiero agradecerles por haberme acompañado en este relato tan personal y doloroso. No es fácil revivir estos momentos, exponer las heridas que, aunque cicatrizadas, siguen siendo parte de quien soy, pero compartir mi experiencia me ha ayudado a sanar y espero que a alguno de ustedes les sirva también como advertencia o como consuelo si han pasado por situaciones similares. Si esta historia les ha conmovido, les pido que se suscriban al canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias reales como la mía, testimonios de personas que han atravesado momentos difíciles, pero han encontrado la fortaleza para seguir adelante, para reconstruirse, para sanar. Sus comentarios significan mucho para mí. Me gustaría saber qué piensan sobre las decisiones que tomé. ¿Habrían actuado igual en mi lugar? ¿Creen que debí manejar la situación de otra manera? Cada experiencia de vida es única y aprender de las perspectivas de otros nos enriquece a todos. El botón de me gusta no solo me indica que mi historia resonó con ustedes, sino que también ayuda a que otros la encuentren, que más personas puedan aprender de estas experiencias, identificar a tiempo a personas como Martina Cobas antes de que sea demasiado tarde. Y si mi historia les pareció valiosa, consideren apoyar este canal a través de Gracias, una forma de donación que nos permite seguir produciendo contenido de calidad diariamente. Crear estos videos requiere tiempo, investigación, producción. Su apoyo económico hace posible que podamos seguir compartiendo historias como la mía, testimonios que pueden marcar la diferencia en la vida de quienes los escuchan. Detrás de cada video hay un equipo dedicado trabajando para traerles estas historias de la manera más auténtica y respetuosa posible. Su contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a cubrir los costos de producción y a mejorar constantemente la calidad del contenido que les ofrecemos. Antes de despedirme, quiero dejarles una reflexión final. La vida nos pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. Nos enfrenta a decisiones imposibles, a situaciones donde no hay opciones perfectas. En esos momentos, lo único que podemos hacer es actuar desde el amor,
desde la verdad, desde nuestros valores más profundos y confiar en que, aunque el camino sea doloroso, finalmente nos llevará a donde debemos estar. Gracias por escucharme. Gracias por ser testigos de mi historia. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo testimonios que, como el mío, nos recuerdan la increíble capacidad humana para superar la adversidad y encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. No olviden suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos, dejar su valioso comentario y, si pueden, apoyarnos con un gracias. Cada gesto cuenta, cada apoyo nos permite continuar con esta labor que consideramos tan importante, dar voz a historias que merecen ser contadas. Hasta pronto, desde Montevideo y Medellín, con el corazón dividido entre dos tierras, pero completo en el amor por mi familia reconstruida.